Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Romero Márquez. Me gusta que me digan Maggi y soy de quinto A de telesecundaria. En esta ocasión haré una breve reflexión acerca del temor. La bondad no puede florecer en el terreno del temor. En esta carta empezamos a hablar un poquito de que desde pequeños se nos inculca muchas ideas, muchos conceptos, muchas formas de, incluso a veces como de vivir, ¿no? Muchas teorías, pero que incluso teniendo todos estos conceptos, todas estas ideas, todos estos ideales, nuestra mente llega a caer en ser mecanizada y no razonar propiamente, ¿no? Y que incluso, aunque tengamos todos estos conceptos, todos estos ideales, a veces no tienen nada que ver con lo que es nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque incluso a veces sabemos mucho de teoría, mucho leímos esto, leímos el otro, ¿no? Pero cuando se nos llega a presentar el problema, no sabemos cómo actuar en ese momento, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, qué pensar. Y ahí nos damos cuenta que no llegamos a reflexionar sobre nuestra vida cotidiana, sino solamente nos llenamos de solamente puras ideas fácticas, ¿no? Incluso al escuchar esto me hace reflexionar sobre un tema ya visto, sobre las planeaciones, la introducción del rescate de conocimientos previos, que incluso lo hacemos de manera fáctica, con preguntas fácticas, no preguntas para pensar. ¿Por qué? Porque pues también nosotros así lo hemos visto desde más antes, nosotros así lo trabajamos con otros maestros. Entonces cuando ya nos toca a nosotros, como no llegamos a ese punto de reflexionar, de pensar, caemos en lo mismo, en poner este tipo de preguntas. Y hablando sobre estos conceptos, empezamos a hablar sobre el temor, que el temor no es un concepto, pero las explicaciones que se dan acerca del temor son conceptuales y varían de un experto a otro. Nosotros cuando escuchamos la palabra de temor enseguida se nos viene a la mente la palabra miedo, ¿no? Que el temor es el miedo. El temor no es algo como que debamos tener, sin embargo, pues es algo que tenemos, ¿no? También hablando en cuanto a la educación, esta carta nos hace reflexionar bastante en que no hay que introducir este temor a los estudiantes, no hay que introducir este miedo, porque incluso ya como estudiantes a veces tienes la idea de que no, o sea, si hago esto mal, el maestro me va a regañar, o no, es que si no lo pongo como tiene que ser, pues me va a decir que estoy mal y voy a salir mal, ¿no? Y por tener estos ciertos temores, llegamos a no establecer una buena relación, tanto el docente con el alumno como el alumno con el docente. ¿Por qué? Por la existencia de este temor. Incluso al existir esto, llegamos a incapacitar la mente, a destruir la sensibilidad, a mermar los sentidos. Y hablando sobre la palabra temor, la lectura nos menciona que esto es algo con lo que el hombre ya ha venido cargando desde hace mucho tiempo, que de ahí nacen las supersticiones religiosas, científicas o imaginarias. Que uno vive en un mundo artificio y el mundo conceptual nace esencialmente del temor. Y pues sí, ¿no? Incluso ya en supersticiones religiosas se nos inculca ahí
se nos viene a inculcar el temor, o sea, no hagas esto porque pues Dios te va a castigar o cosas así, ¿no? Cuando mm, tal vez no se puede erradicar el temor, pero sí aprender de ello. Incluso ya se nos menciona que en la relación existente entre docente y el alumno no debe existir este temor. Y que no se trata de que el docente va a liberar al alumno del temor, ¿no? No es así, sino que el docente le va a hablar directo. Yo tengo mis temores, tú tienes tus temores y ahora ¿qué vamos a hacer vamos a explorar juntos estos temores, ¿no? Como dice, explorar juntos la naturaleza y estructura del temor. Y para poder ayudar a los estudiantes también influye mucho la humildad, que tengas la humildad para hacerlo. Como lo menciona, la humildad no es servilismo, no es un sentimiento derrotista, no por escuchar de que debes ser humilde, no quiere decir que tienes que ser a lo mejor débil, ¿no? Como si lo llegan a pensar así, sino que no debes tener la arrogancia ni el orgullo. Y como docente creo que este es un valor fundamental, incluso no solo como docente, sino también como ser humano, que tengas humildad con las personas que están, con todas las personas en general. Y nos menciona, la docencia es la más noble de todas las profesiones. Y pues haciendo reflexión sobre esto, sí, ¿por qué? Porque en esta profesión no estás trabajando con máquinas, no estás trabajando con robots, estás, estás con seres humanos, con personas. Y pues en esta profesión tú tienes la responsabilidad de formar una nueva generación en el mundo, lo cual es un hecho y no un concepto, donde debes encarar lo real, el ahora y el temor. Va a ser siempre, dice, el temor va a ser siempre la función suprema del educador. Esto nos hace mención de no solamente producir excelencia académica, sino también la propia libertad psicológica del estudiante, es decir, que este se, como lo mencionaba, no del todo a lo mejor liberarse de sus temores, pero que sí no sea ya algo que lo venga cargando constantemente, ¿no? Que él se desarrolle, que esté con toda la libertad que él adquiera, ¿no? Y al comprender esta naturaleza de libertad, eliminamos la competitividad, que incluso que existe la competitividad en el campo laboral, en algún deporte, entre alumnos, en la propia clase, y que no hay que hacer que los estudiantes piensen competitivamente. Y porque, como ya mencionábamos, hay veces que actúan competitivamente, incluso por los estereotipos, por los ideales, por lo que se nos dice, ¿no? Lo que se nos inculca. Y que lo que realmente nos importa es el florecimiento de la bondad. Y en ese florecimiento no debe haber rivalidad. Por lo tanto, también no deben existir estas comparaciones entre los estudiantes que como docentes a veces llegamos a caer, llegamos a hacer, ¿no? Que a veces se nos menciona, no, pues es que deberías aprender a tu compañero que esto y el otro. O sea, siento que sí está bien reconocer los logros de tus estudiantes, pero no caer en esa comparación, no hacer menos a los otros estudiantes que están un poquito más, tal vez tienen alguna deficiencia o alguna cierta situación, ¿no?
no hay que caer en eso, sino que ante todo hay que tener la humildad, que tener la humildad para ayudarlo. O sea, sí estás mal, pero yo te voy a ayudar. Y incluso tú solito yo solamente te voy a guiar, tú solito vas a saber qué camino tomar y cómo hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para que exista este florecimiento de la libertad, de la bondad. Y ya incluso en el último párrafo se nos menciona que no hay que crear o bien producir meramente profesionales de carrera, sino dar origen a la excelencia del espíritu. Es decir, que crear personas con valores, que tengan una paz mental, que sepan trabajar sus temores, que tengan una libertad de la bondad.